Un ranchero solitario, atormentado por el asesinato de su familia, salva a una mujer perseguida por crueles usurpadores de tierras. Le ofrece refugio, solo para descubrir que quienes la persiguen son los mismos que destruyeron su pasado, lo que lo obliga a buscar un ajuste de cuentas final y sangriento para ambos. El rancho de Gideon Black era un reino de fantasmas. Las vastas llanuras de Wyoming, azotadas por el viento, se extendían en todas direcciones, un mar infinito de hierba y cielo que habría hecho sentir pequeño a la mayoría de los hombres. Para Gideon era como una tumba y él era su solitario guardián. Había ganado la guerra por esta tierra, pero había perdido todo lo que importaba en ella. Cabalgaba sobre la cerca, su cuerpo moviéndose con el ritmo tranquilo y familiar de quien pasaba más tiempo en la silla de montar que sobre sus propios pies. Su rostro, curtido por el sol y el dolor, era una máscara de estoico control. Comprobó la tensión del alambre, volvió a colocar un poste podrido, sus manos moviéndose con una eficiencia sombría que era a la vez su penitencia y su escudo. El trabajo era honesto, era real, era todo lo que le quedaba. Su mirada se desvió hacia la pequeña y desgastada casa del rancho, solitaria en el valle. Desde ese porche, su esposa, Eleanor, solía esperar su regreso, protegiéndose los ojos del sol poniente con la mano. En ese patio, su hijo Samuel, de 5 años, había aprendido a caminar. Sus pequeños y torpes pasos eran una constelación de recuerdos que ahora atravesaban el corazón de Gideon como estrellas de cristal roto. Un destello de sol en su martillo provocó una chispa aguda y dolorosa en su memoria. No era la suave calidez del sol de la tarde, sino el destello cegador y violento de un disparo de rifle. El recuerdo llegó sin ser llamado, como siempre, un fantasma de calor y dolor, el fuego abrasador en su costado cuando la bala lo atravesó, la sensación áspera e indiferente de la tierra seca contra su mejilla mientras se desangraba, el sabor cobrizo de su propia sangre. Recordó el sueño febril y borroso que siguió, un rostro pequeño, enmarcado por una cabellera oscura y salvaje, unos ojos serios y conocedores, y al extraño, fresco y terroso olor a hojas machacadas y lodo del río presionando su herida. Lo había descartado como una alucinación, una última merced de una mente moribunda antes de que la oscuridad se lo llevara. Negó con la cabeza, empullando al fantasma de vuelta a su jaula. Eso había sido hacía 8 años. Una vida diferente había sobrevivido, pero el hombre que era había muerto allí con su familia. Fue entonces cuando lo oyó. No el familiar grito de un halcón ni el susurro de un antílope en la hierba alta. Disparos. 3 de ellos, agudos y furiosos, resonando desde los afloramientos rocosos que marcaban el límite sur de su propiedad. Su cuerpo se puso rígido. Su mano se dirigió a la desgastada culata del rifle Winchester en la vaina de su silla de montar. Esa tierra era suya. Nadie entraba en la tierra de Gideon Black. Espoleó a su caballo al galope, con el rostro convertido en una nube de furia fría. Coronó una loma baja y detuvo a su caballo con la mirada fija en la escena que se extendía a sus pies. 3 hombres armados y montados habían acorralado a alguien contra una pared de roca irregular. Una mujer era menuda, vestida con lo que parecían harapos, con el cabello oscuro ondeando alborotado alrededor de su rostro. Estaba apretada contra la roca como una coyote acorralada, feroz y desesperada. Sostenía un pequeño cuchillo de desollar en la mano cuya hoja brillaba con un destello diminuto y desafiante bajo la intensa luz del sol. «No queda donde escapar, Nina», se burló uno de los hombres, con la voz arrastrada por el viento. «El señor Jacobson quiere a su testigo. Vivo o muerto, nos da igual». A Gideon se le heló la sangre. No conocía a la chica, pero sí el nombre de Jacobson. Un despiadado usurpador de tierras que había estado intentando expulsar a pequeños ganaderos del territorio, utilizando el miedo y la violencia como herramientas principales. Estos eran sus perros de alquiler. Su mente le gritaba que regresara. «No es tu lucha. Los problemas son lo último que necesitas. Deja que el mundo se encargue de sus propios asuntos sangrientos». Había construido esta vida solitaria específicamente para evitar momentos como este, para mantener la violencia y el dolor del mundo a distancia. Pero cuando uno de los hombres desmontó y comenzó a acercarse a la mujer, con claras intenciones, Gideon no vio a un extraño sino a su propia esposa Eleanor enfrentándose a los hombres que habían venido a destruir su hogar.
Vio la misma indefensa rebeldía, vio las mismas probabilidades imposibles. Y la cosa fría y muerta en su pecho, a la que llamaba corazón, se partió con una rabia tan pura que era casi sagrada. Había legado demasiado tarde una vez. No volvería a legar demasiado tarde. Se llevó el Winchester al hombro, no gritó una advertencia, no anunció su presencia, simplemente se convirtió en lo que la situación requería, un instrumento de justicia rápida y brutal. El primer disparo le arrancó el sombrero de la cabeza al hombre desmontado. El chasquido del rifle resonó como la ira de Dios a través de las rocas. El hombre se quedó paralizado, aturdido. Los otros dos giraron sobre sus monturas, buscando el origen del disparo. Gideon volvió a disparar. Esta vez astiló la culata del rifle del segundo jinete y el arma explotó en sus manos. El tercer hombre, al ver que se enfrentaba a un fantasma, un tirador de una habilidad inimaginable, entró en pánico. Clavó las espuelas en su caballo y huyó, dejando atrás a sus compañeros. Los dos primeros, completamente desconcertados y enfrentándose a un tirador que no podían ver, subieron a sus caballos y los siguieron en retirada, un caos de maldiciones y miedo. El silencio regresó a las llanuras rocosas. Gideon mantuvo su rifle apuntando al lugar donde habían estado los hombres, buscando con la vista cualquier señal de su regreso. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, finalmente bajó el arma y cabalgó hacia la pequeña cuenca. La mujer seguía pegada a la roca, con el pecho agitado y el pequeño cuchillo aferrado en la mano. Sus ojos, abiertos y salvajes, estaban fijos en él mientras se acercaba. Vio que era joven, apenas había salido de la adolescencia, con el rostro manchado de tierra y surcado de lágrimas, pero su mirada reflejaba un fuego feroz e indomable. Detuvo su caballo a pocos metros de distancia. Volverán, dijo con voz ronca y oxidada, y traerán más hombres. Ella no dijo nada, solo lo observó, con los nudillos blancos sobre el mango del cuchillo. Ven conmigo, dijo. No era una petición. Era una orden nacida de una repentina e inexplicable sensación de responsabilidad. Estarás más seguro en el rancho. Esperaba que ella discutiera, que corriera, pero ella simplemente lo miró fijamente un largo instante, con sus ojos desorbitados escrutando su rostro, lo que viera allí, el dolor compartido, la ira fría, la sombra de un protector, parecía ser suficiente. Asintió con un solo gesto brusco. Él le tendió la mano. Él la dudó solo un segundo antes de tomarla. Su mano era pequeña, callosa y fría como el hielo. Mientras la subía para que se sentara detrás de él en la silla, se dijo a sí mismo que solo hacía lo que cualquier hombre decente haría. Pero mientras cabalgaban de vuelta a la solitaria casa del rancho, no pudo evitar la sensación de que no acababa de salvar a una desconocida. Había invitado a un fantasma de su propio pasado a su vida. Rowan no durmió en la casa. La primera noche, Gideon le había hecho un gesto hacia la habitación de invitados, la antigua habitación de su hijo, un espacio al que no había entrado en años. Pero él miró la puerta cerrada como si fuera una jaula y negó con la cabeza brusca y decididamente. En cambio, eligió el granero, encontró un establo limpio y vacío y se escondió en el heno como un ratón de campo buscando refugio. Gideon no insistió. Comprendía de una forma que no podía expresar su necesidad de espacio abierto, de una vía de escape. El rancho se convirtió en su territorio silencioso y negociado. Él era el sol, una fuerza distante y poderosa cuyo ir y venir dictaba el ritmo del día. Ella era la luna, una presencia silenciosa y vigilante que emergía en los espacios que él dejaba atrás. Ella nunca entraba en la casa principal. Él dejaba platos de comida en una caja junto a la puerta del granero y, a cambio, los platos vacíos aparecían de nuevo en la caja, limpios en el abrevadero. La observaba desde la distancia. Era, como dirían los lugareños, salvaje. Se movía con una gracia fluida y silenciosa. Sus pies descalzos parecían conocer la textura de la tierra. Hablaba a sus caballos en voz baja, como un tarareo para calmar sus nervios inquietos. Pasaba horas en el matorral que bordeaba el arroyo, recogiendo raíces y hojas con una seguridad que lo desconcertaba. Una vez la vio curar una herida en la pata de su yegua, no con el áspero yodo y las toscas vendas que él habría usado.
sino con una cataplasma verde y fragante de hojas de milenrama machacadas y barro. La yegua, que habría luchado y coseado contra sus propios cuidados, se quedó completamente quieta para ella, rozando su hombro con el hocico en señal de gratitud. El olor terroso de la cataplasma se le quedó grabado en la memoria, tirando de algo profundo y confuso. Lo descarto. Su mente le jugaba una mala pasada. Siempre lo había hecho. La frágil paz de su silencioso arreglo se rompió con el estallido de una repentina tormenta que llegó de las llanuras una tarde. Un rayo cayó sobre un viejo álamo cerca del pasto, y los caballos, aterrorizados, salieron disparados. Rowan, que intentaba llevar a la yegua al establo, cayó al suelo cuando los animales, en pánico, pasaron en estampida junto a ella. Gideon lo vio todo desde el porche. Corrió con sus largas piernas devorando el suelo. La encontró desplomada al borde del corral embarrado, intentando incorporarse con el rostro pálido y marcado por el dolor. Tenía el tobillo torcido en un ángulo anormal. «No te muevas», le ordenó, con la voz más áspera de lo que pretendía. Se arrodilló a su lado. Su primer instinto fue apartarse de él, tensándose como un animal acorralado. «No voy a hacerte daño», dijo, con la voz más suave esta vez. «Déjame ver». Sus manos, callosas y llenas de cicatrices tras toda una vida de duro trabajo, fueron sorprendentemente delicadas al examinar la lesión. El tobillo ya empezaba a hincharse. «Es un esguince fuerte», dijo. «Quizás esté roto, no puedes quedarte aquí fuera». Esta vez, cuando la alzó en brazos, ella no protestó. Estaba ligera, su cuerpo temblaba con una mezcla de dolor y miedo. La sacó de la lluvia y la llevó a la casa principal, cruzando un umbral que se había negado a traspasar durante semanas. Cerró la puerta de una patada tras ellos, acalando la tormenta. La casa, que había sido una tumba de dolor silencioso durante tanto tiempo, era ahora un santuario para dos. La acostó en su propia cama. Era la primera vez que alguien la ocupaba desde Eleanor. Le atendió el tobillo con precisión concentrada y clínica, envolviéndolo con fuerza. La proximidad forzada era algo tangible en la pequeña habitación. Podía oler el aroma a lluvia y hierbas silvestres en su cabello. Ella lo observaba, con sus ojos desorbitados llenos de una curiosidad cautelosa e inquisitiva. Para una mujer que vivía con miedo a los hombres, veía algo nuevo, un hombre cuya fuerza no se usaba para dañar sino para sanar. Al anochecer, la fiebre le subió. Su cuerpo, ya debilitado por el agotamiento y la desnutrición, sucumbió al impacto de la herida. Empezó a temblar violentamente, con la piel caliente al tacto. Gideon le lavó la frente con agua fría, pero la fiebre subió. Con dientes castañeteando y una neblina de delirio, empezó a hablar, no con la voz, sino con las manos. Señaló con un dedo tembloroso la pequeña bolsa de cuero que siempre llevaba colgada del cuello. «Ahí», susurró con una voz seca y áspera las primeras palabras que él le oía pronunciar. «Las hojas, aplastalas, con el musgo gris del lecho del arroyo». Abrió la bolsa y encontró un conjunto de hojas y hierbas secas. No los reconoció a todos, pero siguió sus instrucciones susurradas y fragmentadas. Trituró las hojas y el musgo con una piedra. El movimiento despertó un recuerdo fantasmal. «El olor», murmuró para sí. Para el fuego en la sangre», dijo ella con voz áspera, con los ojos vidriosos. Mezcló las hierbas machacadas con agua caliente, creando una pasta espesa, oscura y acre. El olor llenó la habitación, un aroma terroso y potente a consuelda machacada, corteza de sauce y algo más, algo que no podía nombrar. Era el olor de su sueño, el olor de su propia salvación. Sus manos se detuvieron. Miró la cataplasma, luego a la mujer que yacía delirando en su cama. El recuerdo borroso, ese que siempre había descartado como una alucinación, se enfocó de golpe con una nitidez innegable. El dolor en su costado, la fiebre que lo quemaba vivo, el rostro de una joven, sus ojos del mismo sorprendente tono verde que la mujer frente a él, presionando una cataplasma fría y terrosa contra su herida ardiente. Era ella. Era la chica de su sueño febril, el ángel anónimo que le había salvado la vida y se había desvanecido, dejando solo el persistente aroma de su extraña medicina. La miró, a esta mujer salvaje y marginada que había rescatado de una tormenta, y el mundo cambió de dirección. La deuda que sentía que tenía con su familia muerta, una deuda de dolor y fracaso,
se vio repentinamente eclipsada por una deuda diferente, más profunda, una deuda con la vida misma, y se lo debía a la mujer que yacía indefensa en su cama. No había rescatado a una desconocida. Por un capricho del destino, había encontrado a la única persona en la tierra a la que lo unía un secreto cuya existencia desconocía por completo. El mundo se había inclinado sobre su eje, y Gideon Black era un extraño en su propia vida. Se movía con la misma eficiencia practicada, atendiendo el fuego, cambiando los panos fríos en la frente de Rowan, pero su mente era un torrente furioso. Cada mirada hacia ella era una colisión de pasado y presente. Vio a la frágil y febril mujer en su catre, y sobre ella el fantasma de una niña pequeña y decidida, con ojos llenos de sabiduría ancestral, devolviéndole la vida con sus manos desnudas. Su culpa, durante tanto tiempo un sudario familiar, ahora se sentía diferente. Ya no era solo el dolor hueco del fracaso, sino el peso agudo y abrumador de una deuda que jamás podría pagar. Había pasado 8 años de luto por una vida que creía haber perdido por su propia debilidad, solo para descubrir que la vida que vivía era el regalo de una niña. Una niña que se había convertido en esta mujer acosada y salvaje. Su soledad no era una penitencia que se había ganado, era un lujo que ella, sin saberlo, le había concedido. El instinto protector que antes sentía por ella era una pálida sombra comparado con el feroz y absoluto sentido del deber que ahora lo consumía. No era una extraviada que él había rescatado del frío. Era una carga sagrada. La vida que le había devuelto ahora estaba a su disposición, y él se mantendría como un muro de hierro entre ella y cualquiera que intentara hacerle daño. La fiebre de Rowan bajó al segundo día. Despertó y lo encontró sentado en una silla junto a su cama, sin dormir. Simplemente observando, su expresión era diferente. La fría distancia había desaparecido, reemplazada por una intensidad que era a la vez desconcertante y, extrañamente, reconfortante. «Sabes», susurró ella, con la voz aún débil, era una afirmación, no una pregunta. Él la sintió, con la garganta demasiado apretada para las palabras. «No sabía que eras tú», dijo en voz baja. «Tu cara. Estabas tan enfermo. Sabía que no podías morir allí». Finalmente encontró la voz, un sonido bajo y áspero. «¿Por qué, Rowan? ¿Por qué me ayudaste?» Desvió la mirada hacia la pequeña ventana y la vasta pradera vacía que se extendía más allá. «Mi madre me enseñó que no se le debe dar la espalda a nada que intente vivir, ni a un retoño atrofiado, ni a un pájaro herido, ni a un moribundo». Un silencio, cargado de historia no contada, se instaló entre ellos. En esa quietud se forjó una confianza más profunda. Él ya no era solo su protector reticente, era su beneficiario, y ella ya no era su cautelosa pupila, era la guardiana de su vida. Esa noche, mientras le traía un tazón de caldo, le hizo la pregunta que le quemaba la mente. «Los hombres que te persiguen, cuéntamelo todo». Se lo contó. Su voz era tranquila, desprovista de emoción, mientras le contaba la historia de la amable familia que la había acogido, de la paz que había encontrado en su pequeña granja. Y luego habló del ataque, de los hombres que habían legado, sus rostros crueles, sus palabras impregnadas de una impaciencia codiciosa. Querían la tierra y no se la negarían. Ella era la única que había escapado, la única que quedaba para dar testimonio. Su líder, dijo, bajando la voz, era un hombre de voz fría. Nunca la alzó, pero cada palabra era una amenaza, y tenía una cicatriz, una fina línea blanca que le atravesaba la ceja izquierda. Gideon se quedó completamente inmóvil. El cuenco de caldo en su mano se volvió pesado como el plomo. Cada músculo de su cuerpo se convirtió en piedra. El mundo se redujo al sonido de su voz y a una imagen única y desgarradora de su memoria. El rostro del hombre que le había disparado a su esposa, que había estado junto a su hijo, un hombre de voz fría y una fina cicatriz blanca que le atravesaba la ceja izquierda. «Su nombre», dijo Gideon, con una voz apagada y hueca que no sonaba como la suya. «¿Se llamaba Clayton?» Los ojos de Rowan se abrieron de par en par, conmocionada. «Sí», susurró. «¿Cómo lo supiste?» El dolor que Gideon había mantenido encerrado durante 8 años, una piedra fría y dura en su pecho, ahora estallaba. No era una furia ardiente y explosiva, sino un fuego frío y clarificador. El acto de violencia fortuito e insensato que había destruido a su familia no era fortuito en absoluto. Era obra de un hombre que seguía allí fuera, un cáncer en la tierra
que ahora intentaba destruir a la misma persona que le había dado a Gideon la vida que vivía. El destino, al parecer, tenía un brutal sentido de la poesía. Se levantó, la silla raspando con fuerza contra el suelo de madera. Caminó hacia el viejo cofre cerrado que estaba a los pies de su cama, un cofre que no había abierto desde el día en que guardó las cosas de Eleanor. Lo abrió. De debajo de su vestido de novia doblado, sacó su viejo cinturón de armas. El cuero era flexible. El acero del revólver Colt brillaba débilmente a la luz de la lámpara. Era el cinturón de un hombre, no solo de un ranchero, el cinturón de un esposo y un padre que no había sabido proteger a los suyos. Se lo ajustó a la cintura. Su peso le resultaba familiar, lo enraizaba. El propósito que había perdido hacía 8 años acababa de ser devuelto a él, entregado por la mujer tranquila y valiente que yacía en su cama. Se giró para mirarla, con los ojos encendidos por una furia fría y justa. «Me tomo, mi familia», dijo Gideon con la voz ahora firme, imbuida de una certeza absoluta y aterradora, no de levara. El rancho ya no era un lugar de duelo, era un campamento de guerra. Y la casa ya no era solo una cuestión de supervivencia, era una cuestión de ajuste de cuentas. El rancho se convirtió en un mapa de su pasado compartido y su futuro unificado. El dolor, que antes era una niebla paralizante en la mente de Gideon, ahora se convertía en una afilada estrategia. Conocía esta tierra, cada declive y elevación, cada afloramiento rocoso, cada cauce seco. La había recorrido durante años como un doliente, ahora la veía como un cazador. Él y Rowan trabajaban juntos, sus distintas especialidades se fusionaban en una única y formidable estrategia. Él veía las líneas de visión desde el porche, los cuellos de botella en los barrancos, los lugares donde un hombre podía resistir. Él veía los senderos ocultos de casa, las matas densos y espinosos que podían tragarse a un hombre entero, las hondonadas y cuevas donde una persona podía desaparecer. «Vendrán del este», dijo Gideon trazando una línea en la tierra con el cañón de su rifle. «El sol estará a sus espaldas, esperarán que estemos cegados esperando en la casa, pero no esperarán al ganado». Añadió Rowan con voz tranquila pero segura. Señaló el estrecho pasaje que discurría entre 2 colinas rocosas y empinadas. «Si levamos a la manada por allí al amanecer, se creará un muro de polvo y caos. Dividirá sus fuerzas». Era un plan brillante, fruto de su profundo conocimiento de la tierra y sus criaturas. Gideon la miró con un asombro inaudito. Había estado tan concentrado en la lucha contra los hombres que se había olvidado de usar la misma tierra que pretendían robar como arma. Pasaron 2 días preparándose. Fue una labor ardua y concentrada. Él le enseñó a recargar su segundo rifle, un pesado Henry .44, mostrándole cómo accionar la palanca hasta que el movimiento fuera suave e instintivo. Ella, a su vez, le enseñó a crear un humo espeso y acre quemando artemisa húmeda y un tipo específico de hongo, una pantalla que quemaría los ojos y oscurecería sus movimientos. Ya no eran un ranchero y un curandero, eran soldados preparando su campo de batalla. La noche anterior al ataque, un profundo silencio se apoderó del rancho. Las trampas estaban tendidas, los planes hechos, solo quedaba esperar. Se sentaron en la casa principal. Era la primera vez que Rowan pasaba una noche allí. La habitación estaba llena de los fantasmas del pasado de Gideon, pero por primera vez no se sentían amenazados, se sentían vigilantes. El fuego proyectaba una luz cálida y parpadeante sobre sus rostros. Gideon miró a Rowan por encima de la pequeña mesa toscamente tallada. La chica, salvaje, había desaparecido, reemplazada por una mujer de inmensa y silenciosa fuerza. «Nunca te di las gracias», dijo, con las palabras pesadas e inadecuadas en la boca. Rowan levantó la vista del rifle que estaba limpiando. «Porque tú eres quien me salvó la vida». «No», dijo bajando la voz, «me refiero a la mía». Vio la comprensión en sus ojos. Le habló entonces del recuerdo borroso, de la chica de ojos verdes, de la cataplasma que olía a tierra y lodo de río. Le contó cómo había cargado con ese recuerdo durante 8 años, sin saber nunca si era real. «Solo era una niña», susurró. «Tenía mucho miedo, pero mi madre me enseñó que no se deja ir una vida si se tiene el poder de aferrarse a ella». «No te aferraste a ella, Rowan», dijo, con la voz cargada de una emoción que no había sentido en casi una década.
Me la devolviste. Todos estos años, solo he sido un fantasma rondando esta tierra. Me has dado una razón para volver a ser un hombre. Extendió la mano por encima de la mesa y le tocó la de ella. La deuda que tengo contigo es algo que jamás podré pagar. Gideon giró la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Su tacto era cálido y firme. Una vida no es una deuda, Gideon, dijo en voz baja. Es un regalo y está destinado a vivirse juntos. En ese momento, en la quietud de la casa llena de fantasmas, ya no eran solo aliados unidos por un enemigo común. Eran dos almas unidas por una historia compartida, un futuro compartido. El ataque llegó al amanecer, tal como Gideon había predicho. La primera luz del día los reveló en la cresta oriental. Clayton y una docena de hombres, una oscura línea de jinetes contra el sol naciente. Se mostraban confiados, arrogantes, esperando abalanzarse sobre un hombre solitario en una vulnerable casa de rancho. Desde su posición en las rocas sobre el estrecho paso, Gideon emitió un silbido bajo. Desde el otro lado del pasto, Rowan, oculto entre la maleza, disparó un solo tiro al aire. Era la señal. La manada de ganado de cuernos largos, ya inquieta, se asustó. Avanzaron a toda velocidad. Un río atronador e imparable de cuernos y pieles directamente hacia el camino de los hombres de Clayton. La disciplinada línea de los emboscadores se desintegró en el caos. Los caballos se encabritaron, los hombres profirieron maldiciones y su fuerza quedó dividida en dos por la estampida de la manada. Era la oportunidad que Gideon necesitaba. Desde su posición, su Winchester habló con una voz aguda y letal. Ya no era el ranchero afligido, era el protector, el vengador, con cada disparo disparado con un propósito frío y claro. Abajo, Rowan, usando el rifle Henry, proporcionaba fuego de cobertura. Sus disparos eran sorprendentemente precisos, manteniendo a los hombres de Clayton acorralados. La batalla por el rancho había comenzado. Clayton, furioso por haber sido superado en estrategia, reunió a sus hombres y cargó hacia la casa del rancho, pero Gideon y Rowan ya no estaban allí. Se habían fundido de nuevo con el paisaje que tan bien conocían, conduciendo a sus enemigos a un laberinto mortal de su propia creación. El santuario ya no era solo una casa, era el valle entero, y lo defenderían con sus vidas. La batalla por el valle no fue un solo fuego rugiente, sino una serie de escaramuzas agudas y mortales libradas en los barrancos y pasajes rocosos de las tierras de Gideon. Él y Rowan se movían como fantasmas por un paisaje que les era tan familiar como la palma de su mano. Los superaban en número, pero contaban con un aliado más poderoso: la tierra misma. Gideon condujo al resto de los hombres de Clayton hacia un estrecho y sinuoso cauce donde los altos y desmoronados muros ofrecían una docena de lugares perfectos para una emboscada. Ya no era solo un ranchero, era el máximo depredador en sus propios dominios. Se movía con una paciencia escalofriante, su Winchester emitía ráfagas agudas y definitivas. Cada disparo era un signo de puntuación en una frase larga y brutal, una respuesta a la violencia que había destrozado su vida 8 años atrás. Rowan era sus ojos y oídos, antano una marca de vergüenza, era ahora su mayor activo. Vio el aleteo de un pájaro que alzaba el vuelo, alarmado, señalando a un hombre oculto. Oyó el roce de una bota sobre una piedra que el viento debería haber arrastrado. Lo guió por senderos invisibles, con su conocimiento del terreno, como un mapa viviente en su mente. En un momento dado, con 3 hombres acercándose a su posición, arrojó un manojo de hongos de humo que había recogido a una pequeña hoguera que había encendido, creando una densa y acre cortina de humo que provocó un ataque de tos en sus atacantes, lo que permitió a Gideon flanquearlos con precisión letal. Uno a uno, las fuerzas de Clayton fueron desmanteladas. Habían venido en busca de una victoria fácil para aplastar a un hombre solitario y a una mujer indefensa. En cambio, se encontraron con 2 lobos acorralados, luchando con una ferocidad nacida de la desesperación absoluta y una furia compartida y justa. El enfrentamiento final tuvo lugar donde siempre estuvo destinado, a la sombra de las 3 sencillas cruces de madera que marcaban las tumbas de la familia de Gideon. Clayton, con sus fuerzas quebradas, su rostro convertido en una máscara de incredulidad y rabia, se vio acorralado por el mismo hombre al que había intentado arruinar. «Esta tierra es mía, Black», grunó Clayton con la pistola en alto y la mano temblorosa. Gideon caminó lentamente hacia él,
con su propio revólver agachado y firme a su lado. Se detuvo a 20 pasos. «Esta tierra nunca fue para ti», dijo Gideon con voz fría y serena como el viento. «Este es un lugar para fantasmas, para recuerdos. No tienes cabida aquí». «Tomo lo que quiero», gritó Clayton y disparó. Su disparo salió desviado, un gesto desesperado y furioso. El de Gideon no. El disparo de su Colt fue seco, definitivo. Clayton se tambaleó hacia atrás, con una expresión de profunda sorpresa en el rostro. Soltó la pistola, se aferró a la flor roja que florecía en su pecho y cayó al suelo que con tanta desesperación había intentado robar. Silencio. La batalla había terminado. El viento susurró entre la hierba alta, un suave y triste suspiro. Gideon permaneció inmóvil un largo instante, contemplando al hombre que había sido el causante de todo su dolor. No sintió triunfo ni satisfacción. Solo sintió un vasto y profundo vacío. Los fantasmas habían sido vengados, pero seguían siendo fantasmas. Rowan se acercó a él. No miró el cuerpo, lo miró a él. Extendió la mano y le quitó con cuidado el pesado revólver. Su toque fue un silencioso mensaje de que la guerra había terminado. Semanas después, una paz sepulcral se había instalado en el rancho. El mundo estaba en calma, la amenaza había desaparecido. Los carteles de recompensa por Rowan habían desaparecido del pueblo, reemplazados por las noticias del fracaso del negocio de expropiación de tierras de Jacobson y Clayton. Ya no eran los perseguidos, pero el rancho seguía siendo un lugar de memoria. Los fantasmas estaban más silenciosos ahora, pero su presencia permanecía. Una noche, sentados en el porche, viendo la puesta de sol, Rowan habló. «Esta es una casa de dolor, Gideon», dijo ella en voz baja. «No se puede construir una nueva vida sobre una tumba». Él sabía que tenía razón. Al día siguiente, por primera vez en 8 años, empacó sus alforjas para un viaje que nunca pensó que emprendería. Dejaba el rancho, la tierra por la que había sangrado, la tumba que había custodiado durante tanto tiempo. La dejaba al viento y a los recuerdos. Dejó una nota para la oficina de tierras del territorio, cediendo la propiedad a las familias que Clayton había desplazado. Su guerra había terminado. Encontró a Rowan esperándolo junto al arroyo con su pequeño bulto a sus pies. Ella le tendió la mano. «Mi madre me enseñó que no hay que darle la espalda a nada que intente vivir», dijo, con los ojos brillando con una luz feroz y hermosa. «Y tu vida, Gideon Black, apenas comienza». Él le tomó la mano, sus dedos callosos entrelazados con los de ella. Ya no era un ranchero, ya no era una fugitiva. Eran solo 2 sobrevivientes, 2 almas unidas por una deuda que se había transformado en un vínculo. Le dieron la espalda al Valle de los Fantasmas y caminaron hacia el sur, hacia un futuro que construirían juntos. Su hogar no sería un pedazo de tierra en un mapa, sino el espacio entre sus manos unidas. The story of Gideon and Rowan teaches us that our pasts are connected in ways we can't imagine, and that a life given in grace must be defended with honor. If you believe in fated connections and hard-won justice, then subscribe to this channel for more epic tales of the West. Hit that bell so you never miss a story where love and loyalty are put to the test. Join us again, where the only debt that matters is the one we owe to the living.